Y aquí estamos, bienvenidos a un nuevo bloque de Energía al Día. Bienvenida Daniela Pérez, nuestra veterinaria de cabecera. Dani, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy de animales exóticos. Está lleno el estudio de animales exóticos hoy. De mascotas no convencionales. Ah, de mascotas no. Ah, no. Estos animales que vemos acá no están dentro de las mascotas que se pueden tener. No son recomendables. Bueno, Dani, ¿están como de moda estas mascotas exóticas ahora? Sí, no sé si tanto el tema de la moda, pero si bien hay gente que en un espacio reducido puede llegar a tener un perro grande, y también pasa de que hay mucha gente que no tiene el espacio, o el tiempo, y muchas veces recurren a una mascota no convencional. Igual vamos a ir viendo que depende de cada mascota, también no es tan cierto eso, el tema del tiempo, por ejemplo, ¿no? Porque muchas de ellas requieren tanto tiempo como requiere una mascota convencional, que vendría a ser un perro, un gato, ¿sí? O sea que no son tan prácticos como parecen. En algunos dentro casos del no departamento. tanto. Sí, siempre todos tienen su temita, por eso vamos a ir viendo las mascotas más comunes dentro de lo que son las no convencionales, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver las placas. Vamos a empezar a ver entonces cuáles son estas Bueno, vamos a empezar primero con los roedores, que tenemos 3 grupos. Ajá. O sea, digamos, 3 grupos. Mencionamos a los 3 más importantes, que son los hámsters, los cobayos y las chinchillas. Dentro de los hámsters tenemos que tener en cuenta que está bueno que requieran poco espacio, pero que son bastante territoriales, ¿sí? Así que nunca tenemos que juntar más de uno, o sea, no tener más de uno en una jaula. En el caso de los hámsters rusos, por ejemplo, son menos agresivos, menos territoriales, podemos llegar a tener una parejita. El tema de la parejita es lo de abajo, alta tasa reproductiva. A las 12 semanas ya la hembrita puede quedarse preñada, puede gestar, y la gestación dura solamente 16 días, ¿sí? Así que cada 16 días aproximadamente, obviamente, en el tiempo que llega a ciclar y todo, vamos a tener camadas cada un mes, ¿sí? ¿Y de cuántos más o menos? Y pueden haber camadas de 12, 8. 12. Lo que pasa es que no todos siempre viven, ¿sí? Así que bueno, tenemos deben eso ser de los unas pequeñuras, porque encima que el hámster chiquititos, peladitos, claro. peladitos, no pueden sobrevivir sin la madre, ¿sí? Los primeros días hay que dejar que se queden ahí en el nidito. Claro, es más, le arman como un pocito ahí, le arman y como los esconden. Sí, los esconden porque nacen, viste, hasta sin pelo, o sea, son muy chiquititos. Y bueno, y para remarcar también que tienen hábitos nocturnos, es decir, de que a la noche tenemos que tener pensado no tenerlos en nuestra habitación, por ejemplo, o en algún lugar donde se pueda, porque uno siempre le pone una ruedita, algo, y a la noche están a full, súper despiertos, ¿sí? Ajá. O sea, la buena opción es sacarle la rueda o ponerle una luz. O dejarlo, no, en realidad lo justo sería dejarlo que haga su actividad nocturna, pero lejos nuestro, ¿no? Mirá vos, o sea que en realidad tampoco son demasiado recomendables para niños, porque... si uno los saca de la habitación, tranquilamente. Pero de día están durmiendo, ¿qué hacen de día? Duermen bastante, sí, pero no significa que no se despiertan. Generalmente, no sé si tienen esa imagen del hámster en la pecera con la viruta, que generalmente decís dónde está el hámster y está debajo de la viruta de día. ¿Por qué? Porque duermen, ¿sí? Bien. Tienen mucha más actividad de noche. ¿Y se pueden sacar fuera de la pecera? ¿Es recomendable? Sí, depende de qué tanto lo sociabilices, o sea, qué tanto lo integres. Generalmente se acostumbran a estar con los dueños, no muerden, pero hay que tener esa consistencia, ¿no? De sacarlos, de mostrarles que no hay peligro y de tenerlos con uno, ¿sí? Bien. Así que bueno, eso sería en cuanto a las recomendaciones en cuanto a un hámster, ¿sí? Bien. Bueno, y vamos a pasar al cobayo. El cobayo, al contrario del hámster, es un animal bastante sociable, así que podemos tener en grupo, podemos tener 2 machos, podemos tener 2 hembras, podemos tener una pareja. Son muy vocalizadores, ¿sí? Muy vocalizadores, eso significa que piden comida, piden agua y necesitan bastante limpieza, ¿sí? Es bastante importante eso de remarcar el tema de que son vocalizadores, porque escuchan una bolsa y gritan. Son animales hermosos, son súper sociables, se dan mucho con la gente. Recién estábamos hablando hace un ratito, yo les comentaba el tema de que están pendientes del dueño, ¿sí? O sea, el dueño y ellos se asoman por la jaulita, no es que pasan inadvertidos para nada, sino que sociabilizan mucho, ¿sí? ¿El cobayo como el hámster siempre usan viruta en las peceras? ¿O? Sí, podemos usar viruta sobre todo por el tema de la higiene, ¿sí?
hacen mucho pis, hacen bastante caca, entonces es importante el tema de la higiene y la viruta absorbe, ¿sí? Así que esa es una buena forma de mantener. ¿Cuánto estaría bueno cambiarle Eso depende. Primero del tamaño del coballito. Cuando son chiquitos, son muy chiquitos, son bastante chiquititos. Cuando crecen bastante también, o sea, crecen unas 6 veces el tamaño de cuando los compramos, que son muy chiquitos. Y tiene que ver con el tamaño de la jaula y cuántos tengamos, ¿sí? Pero lo ideal, en una jaula promedio, cada 2 días generalmente se le hace un recambio, al menos de la parte sucia, porque en la parte de las esquinas es donde ellos van a hacer pis, ¿sí? Que es lo que más se ensucia. ¿Cuáles son los que cuando comen les queda todo en el cachetito? Esos son los hámsters, ¿sí? Igual hay muchos de estos animalitos que tienen esa capacidad de ahorrar de alguna forma, entonces agarran y se comen la galletita entera y les queda así inflado el cachete y después de a poquito, claro, sí, ni hablar. Sí, son, en el caso del hámster, por ejemplo, viste que se lo lleva también abajo porque son animales que son más de madriguera, ¿no? Es decir, que no viven tanto en la superficie como el cobayo, que el cobayo, por ejemplo, no suele esconderse, ¿sí? Bueno. Así que bueno, y tiene menor tasa reproductiva, que eso está bueno marcarlo. En el caso de que nosotros tengamos una parejita, no va a ser que se van a estar reproduciendo todo el tiempo, tienen menor cantidad de crías, generalmente entre 2 y 5 crías, con alguna otra excepción, pero no son tantas las crías que tienen. Los coballitos ya nacen con pelo, ya nacen preparados, o sea, no son tan delicados como los hámsters, no hay que tener tanto cuidado en cuanto cuando son bebés. Es increíble porque uno los ve nacer y tomar teta y a los 20 minutos los ves que le están sacando la zanahoria a la madre. Es increíble, o sea, nacen muy... La chinchilla es más o menos igual, parecida. Con claro, los cuidados. Las chinchillas lo que tienen es que hay que tener un poquito más de cuidado con el tema del pelo. Se bañan, o sea, así que es importante, se preparan unas sales con carbonato de calcio que se compran y las chinchillas se acicalan. Y el tema de las chinchillas son bastante ágiles, ¿sí? Así que nosotros si las vamos a tener en un lugar, las tenemos en un lugar. La jaulita tiene que ser bastante alta para que no se escape, trepan, son bastante curiosas, ¿sí? Así que uno tiene que tener ciertos cuidados. También son muy sociables, las podemos sacar de la jaula, acariciarlas, se súper acostumbran a la compañía del dueño, pero siempre dedicándole algo de tiempo, ¿sí? O sea, si uno los tiene, cualquiera de estos 3 animalitos que son fantásticos, si uno los tiene en la jaula y no los toca, uno puede esperarse de vez en cuando algún mordiscón o algo, porque obviamente se asustan. Así que bueno, las chinchillas son más sociables, así que podemos juntar también del mismo sexo, son muy lúdicas, o sea, juegan muchos. Los baños es importante tener en cuenta de que se bañan frecuentemente y que también tienen hábitos nocturnos, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta, además de una jaula un poquito más alta, el tema de que también van a salir y, repito, escalan y hacen sus desastres también si uno se los permite, ¿no? Sí, te pueden escapar como la gata de nuestro amigo acá. Claro, hay que tener cuidado. Claro, bueno, y de estos, antes de pasar a los próximos, ¿qué probabilidad de vida tienen estos 3 bichitos? ¿Más o menos la misma? No, las chinchillas en realidad por una cuestión también de tamaño, las chinchillas viven un poco más que los cobayos y los cobayos más que los hámsters, ¿sí? Ah, bien. Hay que tener en cuenta de que el índice de la tasa de reproducción muchas veces marca mucho la expectativa de vida que tiene cada bichito, no solo en cantidad de años, sino en posibilidad, ¿sí? Muchas veces pasa que los hámsters no viven más de 2 años. Otras veces pasa que algunos llega a vivir 4, en los cobayos pasa de que la mayoría está entre los 3 y 4 años, hay cobayos que pueden llegar a vivir 5 o 6 años, y con las chinchillas un poquito más, ¿sí? Justamente por esto, porque si uno ve cómo se reproduce un hámster, no tiene que ver con el cobayo y no tiene que ver con la chinchilla, ¿sí? Claro. Bueno, esto está bueno saberlo también cuando vas a elegir una mascotita. Sí, siempre, ante todo, siempre consultar, ¿sí? Porque el tema, es muy importante el tema de tener el tiempo para realizar la higiene, conseguirle el balanceado, correcta limpieza, nutrición, es lo mismo, es una mascota, ¿sí? Está a nuestro cuidado. Bien, vamos ahora al próximo. Vamos, los hurones. Los hurones. Vamos a pasar a los hurones, que en los hurones últimamente hay una moda con el tema de los hurones. Son preciosos, son súper ágiles, son animalitos preciosos. Es importante marcar de que son mamíferos y son carnívoros, ¿sí?
Y tienen más o menos los mismos cuidados en algunas cuestiones que los perros, ¿sí? Se los puede sacar a pasear, hay correas, hay collarcitos, tenemos alimentos balanceados que vienen para hurones, tenemos piedritas que vienen para hurones porque son animales muy higiénicos como los gatos, que uno les puede preparar en una cajita para que hagan sus necesidades. Y después, por otro lado, son súper juguetones y se mandan en cualquier agujerito que tengamos, así que tenemos que tener mucho cuidado con los hurones porque en cuanto encuentren un huequito van a querer meterse, ¿sí? Son muy lindos, son preciosos, ¿Cómo son se llamaba muy activos. La película de Mi novia Polly? Mi novia Polly, sí. ¿Quién no recuerda ese hurón? Sí, es precioso. Bueno, y son animales también muy sociables, conviven bien con otras especies, con perros, con gatos, en tanto y en cuanto uno los vaya acostumbrando. Requieren mucha atención, mucho tiempo. Y tienen una conducta similar a una mascota tradicional, ¿sí? Responden al llamado, pueden pasear, son bastante higiénicos como los habíamos dicho. Y para marcar es importante el tema de su sanidad, de que tienen que estar vacunados contra moquillo y contra rabia también, ¿sí? La antirrábica es obligatorio en caninos, en felinos y en hurones. Y para marcar el tema del moquillo es sumamente importante porque es 100% mortal, ¿sí? Si bien es una enfermedad muy complicada, es un virus muy complicado ya en sí para los caninos, para los hurones no tienen forma de curarse, ¿sí? O sea, no es muy mortal, por ende lo tenemos que tener vacunado. Acaba de salir un hurón a vacunarse. Sí. Y en cuanto a la alimentación, ¿comen verduras o es como balanceado? Si nosotros le podemos dar alguna cosa, algún pedacito de galleta, pero su alimentación, como es un carnívoro, es muy importante el balanceado, proteína, ¿sí? Y otra cosa a remarcar es el tema de la castración. A los hurones hay que castrarlos. A los machos marcan y dejan mucho olor, por lo que está recomendado. Y las hembras suelen tener celos muy largos, con consecuente anemia y que puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Así que es importante que a las hembritas sí o sí las castremos y los machos está recomendado por el tema del olor de sus glandulitas, ¿sí? ¿Qué tal, Bueno, vamos a pasar a otro, que este es el favorito de nuestro asistente de producción. Nacho quedó encantado y quiere conseguirse un erizo africano. Un erizo africano. Son bastante solitarios, o sea, son un poco territoriales. Volvamos a la idea del hámster, de que no podemos tener en grupo. También tienen hábitos nocturnos y son insectívoros, ¿sí? Se adquiere en alimento comercial, no es tan fácil de conseguir, pero se consigue, y si no, se puede hacer algún tipo de dieta casera. Acá estamos un poco más complicados por la restricción de insectos que hay, pero se puede, ¿sí? Matamos a la mosca y se la damos. Claro, cazamos un par de moscas y se las damos. Ay, no. Y después, importante para remarcar, que necesitan estar en un lugar cálido, ¿sí? Si están un tiempo prolongado a temperaturas menores de 15 grados, hibernan, ¿sí? Se guardan y hacen su ciclo. ¿Vienen así de la familia del puercoespín? Vienen de la familia, sí, pero son sociables, no son agresivos, se acostumbran mucho al contacto con la gente, pero hay que marcar algo esto. Hay muchos animalitos de estos, o sea, de los que vamos a hablar de ahora en más, que pueden llegar a ser ilegales, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que comprar animales de criaderos, por una cuestión de docilidad, una cuestión sanitaria, y de esa forma podemos incluir un erizo, por ejemplo, en nuestra familia. Claro, bueno, y hemos visto que últimamente están también como muy de moda. Sí. La gente es como son que animales hermosos, la verdad. Son muy lindos, muy dulces, te da una cosita dulces. Y hay que aclararle, no está ahora en piso nuestro asistente. Me da impresión los pinches. Claro, porque él cree que cuando se enojan largan los pinches esos, no son transformers. No, en realidad cuando lo que se asustan. Cuando se asustan tienen para defender las espinitas. Pero la realidad es que cuando uno los va acostumbrando al contacto no tienen por qué asustarse. ¿Sí? Yo he visto erizos convivir con perros, por ejemplo, y ni siquiera al perro, ¿no? Y no es que las largan, sino que es como que las ponen más de punta. Y la cerda tiene una consistencia parecida a la de un cepillo grueso. No es que tampoco súper lastimosa. Son animales dóciles, ¿sí? Lo que sí remarcamos de nuevo, tiempo, ¿no? Ninguno de estos animales que estamos viendo es para tenerlos ahí de adornos y solamente darles de comer, ¿sí? Exacto, muy bien. Bueno, sigamos con las aves, Nati, dale. Las aves, ¿sí? Sigamos con las aves, sí. Vamos a hablar primero de los canarios, la plaquita.
Es importante la elección del lugar, necesitan compañía, son animales muy sociales y solo, o sea, el hecho del solo el macho canta, el macho es el que mejor vocaliza, ¿sí? Así que si nosotros lo tenemos para un fin, para que nos cante, tenemos que conseguir un machito. Es importante cuidarlos en cuanto a la elección del lugar, cuidarlos de corrientes frías o de calor. La jaula tiene que ser siempre lo más amplia posible dentro del lugar que nosotros podamos ofrecer, sí. Sí, mínimamente porque va a ser su última morada, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, claro. Que son, a mí personalmente, yo no soy mucho de las aves porque me da muchísima pena ver un pájaro encerrado. Y suena triste su última morada. Sí, a mí me suena así. Yo me pregunto qué es lo que dirán cuando nos cantan, ¿no? Porque la verdad que no debe ser muy lindo estar encerrado. Bueno, ¿no? Que vamos a ver todos. Bueno, y es importante la parte de compañía, ¿no? ¿Sí? Si conseguimos una parejita o del mismo sexo, van a estar más entretenidos. Ah, bien. Y si tenemos uno, ¿le podemos sumar otro? Sí. Siempre de a poquito. Siempre cuando uno introduce un nuevo animal, tiene que ser paulatinamente, ver cómo reaccionan, quizás llevarlos a un terreno... digamos que no sea ninguno de los dos, ponerlo en una jaula tercera en otro lado, ver cómo reaccionan, ir acostumbrándolos de a poquito. Eso es lo mismo que pasa también con un perro, con un gato, con cualquier animal, ¿sí? Muy bien. Bien, y vamos a hablar de los loros ahora. Los loros, que hay un tema importante con los loros, que la mayoría de los que se comercializan son animales salvajes, ¿sí? Es muy importante en la adquisición de un ave como un loro que sean de criadero, porque hay mucho problema con el tema de los animalitos estos ilegales, ¿no? Que significa de que atacan a las familias, se roban los pichoncitos, y estos animales no son ni tan domésticos como un loro de criadero y nos pueden traer consecuencias muy graves para nuestra salud, como por ejemplo una enfermedad que es la citacosis. La citacosis es una zoonosis y una de las formas de garantizarnos que este animal esté sano es que sea un animal de criadero, ¿sí? La realidad es que para ingresar a la provincia preventiva, a la isla de Tierra del Fuego, preventivamente se les hace un tratamiento justamente para prevenir que no vengan con citacosis, se los tiene en cuarentena, pero así todo es muy importante comprar un lorito que venga con un certificado o con las anillas respectivas que tienen las patitas de criadero, para no enfermarnos, ¿no? Y además para desalentar el comercio ilegal de estos animalitos. Tenemos que pensar de que acá no, pero en las zonas donde habitan normalmente, están todo el tiempo con el tema de los monos y los loros, atacando a las familias. ¿Y es bueno el mate cocido con pan para el loro? Porque los loros comen tantas cosas, pero siempre lo importante de todo es tener el tema del balanceado, ¿sí? Como siempre yo digo, la palabra balanceado te lo dice todo. Es el alimento que necesitan. Uno les puede dar un poquito de pan con mate cocido, uno les puede dar, no sé, yo tengo una amiga que les da hasta chisitos a su loro. Ay, no me digas. De vez en cuando comen algo, pero lo importante es que tenga el balanceado siempre, que sea la comida principal, ¿sí? Y mientras pasamos a los peces, ¿todos los loros pueden hablar? Sí, a ver, no todos los loros son habladores. Lo que pasa es que no hay que confundirse la parte del loro con otro tipo de aves similares como pueden ser las catitas, las cotorritas. Los loros, la mayoría de las especies la mayoría de los géneros que normalmente tiene la gente son loros habladores, ¿sí? Son loros habladores. Son varias, dentro de los loros son varios los que tienen la capacidad y esos son los que generalmente se adquieren como y después mascotas, te cantan la marcha peronista. Claro. ¿Ah, sí? ¿Todos los loros? Sí. Mi papá tenía un loro y cantaba la marcha peronista. No me digas. El loro Lorenzo. Y acá tenemos un ejemplo de un animal que necesita mucho tiempo, ¿sí? El loro juega y le encanta interactuar con los dueños, ¿sí? Así que es muy importante tener en cuenta de que tampoco es tan claro, que uno realmente necesita dedicarle tiempo a un lorito, ¿sí? Bien. Bueno, vamos reptiles. A los reptiles, vamos. Sí, vamos a los reptiles, que reptiles tenemos muchísimos tipos, ¿sí? Hay gente que tiene serpientes, hay gente que tiene iguanas, hay muchos reptiles que se pueden llegar a tener, gente que tiene tortugas, por ejemplo, vamos a volver a repetir de que las tortugas terrestres también son animales que están prohibidos, ¿sí? Que son ilegales. Los terrestres. Las terrestres. Nosotros podemos tener marinas, como por ejemplo la de orejas rojas, que son las de agua, en realidad acuáticas, no vendrían a ser marinas, vendrían a ser acuáticas, que esas son de criadero, ¿sí? En reptiles en general tenemos que tener en cuenta que son de sangre fría, por lo tanto la temperatura va a determinar
Generalmente la gente que adquiere una iguana lo que tiene que hacer es primero consultar, conseguir un terrario, que son estas peceras que ya vienen con una piedrita que se calienta para mantener la temperatura, ¿sí? Hay desde insectívoros hasta herbívoros, hay una escala bastante, porque son muchos los reptiles que se pueden tener como mascotas, o al menos que se tienen como mascotas, y es importante el origen, ¿sí? Recordando que es muy importante siempre desalentar la compra ilegal de animales y adquirir uno de criadero, ¿sí? Que y acá en Tierra del Fuego, ¿cómo hacemos con el tema de los alimentos? Porque hay algunos que comen insectos. Sí. Justamente lo mismo que estábamos hablando en un principio. Se complica bastante con el tema de la dieta a base de insectos. Lo que se consigue generalmente son balanceados y nosotros podemos llegar a conseguir a alguien que comercialice, que junte insectos, ¿sí? Hay formas de juntar insectos en nuestra casa como para poder alimentarlos. Pero es importante el hecho de tener en cuenta lo de la alimentación, ¿sí? Antes de adquirirlos. Mucha gente lo que hace es compran en otros lados y traen el alimento y bueno, complementan con algún insecto que se pueda llegar a cazar, ¿sí? Está bien. Pasemos a otro, a los pescados. Bueno, y nos quedan los peces. Los peces, que los peces también son tan diversos como los reptiles, ¿sí? Se pueden tener un espacio reducido, siempre recordando que la pecera en este caso tiene que ser lo más amplia posible. Podemos facilitar la limpieza con sistemas de filtros, iluminación, hay accesorios, hay muchas cosas muy lindas para las peceras. Requieren tiempo. En esto también va la elección de qué tipo de acuario vamos a querer tener, siendo que los de agua fría, los de agua fría son generalmente más fáciles de manejar. Mientras que los peces tropicales, si bien son súper coloridos, muy bonitos, requieren más tiempo, ¿sí? Es un ecosistema que hay que construir un ecosistema bastante estable en cuanto a temperatura, en cuanto a corriente, entonces es importante siempre asesorarnos por un profesional, ¿sí? Que en este caso, vamos a dejar los veterinarios de lado, y muchas veces hay mucha gente que se dedica directamente a acuarios, que sabe mucho sobre esto, sobre cómo asesorarnos para que tengamos una pecera que sea funcional, es decir, de que tenga las condiciones para que los peces puedan vivir bien. El tipo de peces va a determinar el cuidado y las horas que le dedicamos, ¿sí? Por eso es importante remarcar la parte de la consulta previa a la compra. Y esto lo vamos a dejar para cualquier tipo de mascotas, ¿sí? Ya sea un perro, un gato, un hámster, lo que sea, cualquier. Siempre hay que consultar previamente. Primero, si todos en la familia están de acuerdo. Segundo, tiempo, espacio, todas las cosas que vimos en las primeras columnas. ¿En cuanto a la reproducción de los peces? En cuanto a la reproducción de los peces, es tan particular, es muy particular, depende de la especie, ¿sí? Hay peces que, por ejemplo, que se suelen tener mucho acá, por ejemplo, los peces betas, que son peces solitarios, que son bastante agresivos, solamente se los junta al macho y a la hembra en el momento de que copulan. Después de eso, la hembra tiene que quedar por un lado con los huevos, y cuando nacen esos huevitos separarlos de la madre, o sea, depende depende el tipo de pez, cada tipo de pez tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Así que no se puede ir y decir dame uno de esto, uno de aquello, porque me gustó el color. Uno siempre, claro. A veces siempre pasa eso. Sí. Y hay que preguntar eso, porque de repente tenía 5. Sí, bueno, por ejemplo, tenemos este caso, son peces preciosos, no sé si tienen en la mente estos que son rojitos y que tienen cola muy larga, muy bonita, que parecen... Bueno, esos son los betas. Son sumamente agresivos. Entre hembras, entre machos, no los podés juntar nunca, salvo en el momento de la reproducción, ¿sí? Miramos. Bueno, hay que tener todo eso en cuenta y un montón de cosas que saber. No es tan fácil como parece. Por eso, asesorarse. Siempre asesorarse antes de tener una mascota. Volvamos a la idea de que nosotros somos quien elegimos a la mascota, por lo tanto nosotros somos quien debemos hacernos cargo de ese animalito, ¿sí? Bueno, cuánta información, pero qué lindo, porque hay de todo, de todo tipo de mascotas que podemos tener, pero bueno, siempre remarcando esto, otra opción aparte del perro o del gato. Claro, para José, cuando si no vuelve la... no le vamos a decir nada, pues se va a poner mal, José. Puede también tener un hurón. Bueno, muchas gracias, Dani. Interesantísimo todo lo que trajiste hoy. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos a ver un par de fotos y videitos que buscaron Dale, para despedirnos entonces.